ver, voy a estarlo revisando también desde la página de Devenir para ver que ya se Creo que ahí esté está. transmitiendo. Sí, ya lo veo en la página. Bueno, muy buenas tardes a todas las personas que se van incluyendo a este Facebook Live. Les pedimos una disculpa por la demora. Tuvimos unas pequeñas fallas técnicas, pero ya estamos aquí iniciando. Eh, el día de hoy tenemos el enorme gusto y placer de presentar también este espacio a una querida colega que es Paola Cortés, que nos hablará del tema del complejo de Caín y por supuesto también como siempre me acompaña ahora como una entidad fantasmática mi gran amigo Juan de Dios. Bueno, muy bienvenidos, Paola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, Sergio. No, al contrario. Eh, y bueno, sin más por el momento, le cedo entonces la palabra por completo a Paola, que además tuvo la gentileza de preparar una presentación para hacer esto aún más ilustrativo para nosotros los oyentes. Muchas gracias, Paola. Adelante. Sí, pues bueno, agradecer a todas las personas que se están conectando y a las personas que van a escuchar la transmisión que va a quedar grabada. Y en efecto, voy a compartir mi presentación. Denme un momento. Ahí se debe de ver mi presentación, si me pueden confirmar. Ahí se ve. Excelente. Correcto. Bueno, pues bueno, reitero el agradecimiento por esta invitación. Siempre es un gusto coincidir en estos espacios académicos para compartir parte de las investigaciones que hacemos. En este caso, este tema es producto de la tesis de maestría que hice en psicoanálisis. Y bueno, también estar aquí para poder escuchar sus reflexiones, sus preguntas y elaborar un diálogo en conjunto con ustedes. El tema es el complejo de Caín y lo que voy a presentar es una lectura psicoanalítica con algunos matices de algunos autores antropológicos del mito de Caín y Abel. Entonces, vamos a hacer un recorrido del mito de inicio a fin. Y para comenzar, como se trata de un mito contenido en un texto bíblico, me gustaría hacer algunas aseveraciones. Y es que más allá de su dimensión religiosa, los mitos contenidos en la Biblia representan un acervo simbólico y cultural que ha captado el interés del psicoanálisis. Hay un psicoanalista que se llama Gerard Haddad, que es conocido porque fue analizante de Lacan. Y este psicoanalista nos invita a abordar los textos sagrados no como meteoritos caídos del cielo, sino como el depósito de una sabiduría milenaria, que nos va a permitir el acceso a estos textos bíblicos, un conocimiento profundo sobre la naturaleza humana. En sus relatos y personajes se proyectan los dilemas universales del ser humano, la lucha entre el bien y el mal, las tensiones entre el deseo y la prohibición, la ambivalencia entre la transgresión y la culpa, entre otros. Y desde una perspectiva psicoanalítica, los textos bíblicos revelan estructuras y dinámicas que resuenan con los complejos humanos, ofreciendo una riqueza simbólica que permite incluso comprender los desafíos del sujeto contemporáneo. Hay otro autor que también retomé constantemente en mi trabajo, que es un psicoanalista italiano que muchos de ustedes conocen, que se llama Massimo Recalcati, y él hace una enunciación interesante porque dice que la Biblia no hace concesiones, no nos ofrece una representación idealizada del ser humano, sino que nos invita a abordar abiertamente la tendencia del ser humano hacia la violencia, tema central del mito de Caín y Abel. Entonces, ¿qué son los mitos? Porque yo estoy abordando el relato de Caín y Abel como un mito.
Desde el psicoanálisis, los mitos se comprenden como expresiones culturales del inconsciente, que exponen fantasías, deseos y conflictos. Son relatos que explican el origen del mundo, del hombre y las cosas. Y un punto muy importante es que contienen una verdad sobre el deseo. Es decir, que a diferencia de lo que comúnmente se puede entender como mito, como un relato falso, como un relato engañoso, desde el psicoanálisis y otras disciplinas, los mitos son relatos que contienen verdades profundas sobre el ser humano, sobre su naturaleza y sobre, en este caso, el psiquismo o el inconsciente. Otro punto importante es que los mitos son vigentes, lo cual significa que, en este caso, el mito de Caín y Abel, que se escribió aproximadamente hace 2500 años, sigue teniendo vigencia hoy en día. ¿Por qué? Porque son temas que nos atraviesan a todos como seres humanos. Y los mitos también contienen un simbolismo universal que se va repitiendo. El mito de Caín y Abel, que a grandes rasgos se trata de dos hermanos en rivalidad, vamos a encontrar esa escena en todas las culturas. ¿Y qué le va a interesar al psicoanálisis de los mitos? Sus significados latentes. Es decir, el mito tiene como el sueño, tiene un contenido manifiesto, pero el psicoanálisis va a profundizar más allá de lo que a simple vista se puede ver para extraer esos significados que contiene el mito, relevantes para la disciplina. Y bueno, vamos a entrar un poco en contexto de el personaje principal de este mito, uno de los personajes principales, que es Caín. Y me gustaría primero hablar del contexto en el que Caín crece, es decir, ¿cuál es el horizonte simbólico previo al mito de Caín y Abel? Es el mito de la caída, conocido como el mito de la caída. Todos lo conocemos. Dios crea a Adán y Eva, establece lo permitido y lo prohibido. Ellos yacen en el Edén, en el paraíso, y Dios les comenta que pueden comer del fruto de todos los árboles, excepto del fruto del árbol del bien y del mal. Sin embargo, como ustedes bien sabrán, está el personaje de la serpiente, que irrumpe en el relato y que introduce una duda fundamental que socava la autoridad de la ley divina. Dios, cuando les advierte que no deben de comer de ese fruto, les dice que si comen van a morir. Y lo que dice la serpiente, lo que le dice la serpiente a Eva es que si ellos comen del fruto no van a morir y que sus ojos se van a abrir y van a ser como dioses. Entonces, desde el psicoanálisis se ha interpretado esta promesa que da la serpiente, o esta explicación que da la serpiente, como una promesa profundamente engañosa. ¿Por qué? Porque esta promesa de ser como dioses significa la posibilidad de tener un saber absoluto, de estar completo, en términos psicoanalíticos, de estar no castrado, libre de toda falta, y sugiere pues evadir la castración simbólica, ¿no? Y acceder a un placer pleno sin ningún tipo de límite. Y Máximo Recalcati lo que va a comentar sobre este mito es que la serpiente presenta una imagen distorsionada de la ley, y en particular del padre. En este caso, Dios se va a entender como el padre de la ley. Y menciona que se representa como un padre tiránico que prohíbe el placer de forma arbitraria. Y él lo que va a comentar es que esto constituye un fantasma neurótico que, digamos, pues los sujetos en general podemos presentar, ¿no? Que es la idea de que el padre o la ley va a representar un personaje que nos va a prohibir y que nos va a limitar de ese placer pleno. Y para Recalcati, la ley no debe entenderse como una instancia opresiva, sino como aquello que posibilita la vida humana en su dimensión simbólica.
Y bueno, ¿y qué pasa en este relato? Como ustedes saben, Eva y Adán comen del fruto. ¿Y qué genera esa transgresión de la ley? Lo que genera en realidad pues es una pérdida radical. Dios los expulsa del paraíso. ¿Y qué significa esto? ¿No? Una separación estructural entre el sujeto y el otro. En un principio pues había una unidad, Dios caminaba entre los hombres y había una unidad, una armonía, pero esa armonía se fractura a partir de la transgresión. Entonces, este es como el contexto, este es el mundo, en este mundo caído, como a veces se entiende, es en el que nace Caín. Ahora, hablemos del nacimiento de Caín. El relato de Caín, el mito de Caín y Abel, se puede encontrar en la Biblia, en Génesis capítulo 4. Y este mito comienza diciendo que el hombre, o sea, Adán, se unió con su esposa Eva, ella quedó embarazada y dio a luz a su primogénito, que era Caín. Y ella enuncia las siguientes palabras: yo tengo un hijo varón, el Señor, o sea, Dios, me lo ha dado. Desde una lectura psicoanalítica, el teólogo belga André Benin, que es retomado por Recalcati, sugiere que esta frase implica que Caín desplaza a su padre Adán, quien por cierto no figura en el relato, salvo en este primer versículo. Entonces, en este escenario, la relación entre Eva y Caín carece de una distancia simbólica, es decir, no hay un padre que ejerza una mediación, pues normalmente en el corpus psicoanalítico lacaniano es el padre real, como lo nombra Lacan, el que ejerce la castración, ¿no? Es decir, el que introduce la ley, la prohibición, el límite, y a fin de cuentas el mecanismo que hace posible la constitución del sujeto. Entonces, es curioso que al parecer la primera experiencia dramática de Caín no es la intrusión de su hermano, sino la primera experiencia dramática, como la va a enunciar Recalcati, es la abducción del deseo de su madre. Entonces, esta apropiación materna desencadena en Caín una fantasía de tipo narcisista. Desea ser el único hijo en el mundo, el único capaz de colmar la falta de su madre. Y bueno, esto lo podemos pensar, por ejemplo, con hijos únicos, ¿no? No necesariamente estoy diciendo que todos los hijos únicos tengan una fantasía narcisista, ¿no? Pero estoy hablando como estructuralmente lo que implica, ¿no? Ser un hijo único ante una madre que está, digamos, esperando con mucho júbilo el nacimiento de su hijo. Entonces, así identificamos en primera instancia una falta de una castración temprana en Caín, que introduzca un corte en esa identificación imaginaria eh, con el falo, es decir, con el deseo de la madre, y que posibilite que el niño pueda construir un deseo propio. Entonces, va a ser en realidad Abel quien va a irrumpir en ese orden imaginario como rival, y no tanto el padre, porque el padre no figura, el padre real, Adán, sino va a ser Abel el hermano. Y va a encarnar una diferencia que fractura esa ilusión de exclusividad de Caín. Y bueno, el orden familiar, ¿en qué lugar ocupa Caín? Pues él es el primogénito. Y otro dato que también nos arroja el versículo es que Caín, su oficio es el de agricultor. Y bueno, como primogénito, pues es una posición estructural privilegiada, porque el primogénito, en ese contexto semítico, pues era el heredero y el sucesor universal del padre. Ahora hablemos del nacimiento de Abel. El texto bíblico no precisa con claridad cuánto tiempo transcurre entre el nacimiento de Caín y el de Abel. La formulación es ambigua. Tras mencionar el nacimiento de Caín, se añade simplemente: después dio luz Eva a Abel, hermano de Caín. Y en este caso, Eva no pronuncia ningunas palabras, no nos arroja el texto nada de eso, como si nos arroja el texto algunas palabras de júbilo respecto al nacimiento de Caín.
Eh, entonces, esta indeterminación ha llevado a algunos a suponer que pudieron haber sido gemelos, aunque el texto no lo afirma explícitamente. Sin embargo, independientemente de si fueron concebidos en un solo embarazo o en dos embarazos diferentes, lo decisivo es que el texto establece ese orden familiar. Caín nace primero, es el primogénito, y después nace Abel. Abel es el segundo hermano. Y algo interesante es que Freud va a retomar en sus escritos una metáfora de la que habló Alfred Adler, que se le conoce como la metáfora del poder. Y va a decir que cuando el segundo hijo nace, destrona al primero. O sea, el primogénito va a ocupar esa posición privilegiada como hijo único, como decía Freud, ¿no? El baby his majesty, el rey, su majestad, ¿no? Porque los papás están casi que al servicio de ese primer hijo. Entonces, el segundo nacimiento, la llegada del hermano, representa un destronamiento de esa posición privilegiada. Ahora, algo también importante aquí es que el nombre de Abel en hebreo, esa palabra parece ser que suena como algo como efímero, como similar a la palabra efímero o vaporoso. Y mucho se ha especulado sobre los nombres bíblicos, pero en este caso, una de las teorías es que posiblemente los padres le pusieron a Abel este nombre eh, para, para nombrar que tenía una especie de hándicap, o sea, una especie de vulnerabilidad. No sabemos exactamente de qué, pero en este caso, pues, estos más adelante vamos a ver que son, digamos, signos que van a poner a una persona en un estado de vulnerabilidad y, digamos, como un poquito más propensa a la acción violenta del otro. Y bueno, a diferencia de su hermano, Abel, su oficio él era ganadero, trabajaba pues en el campo, también como Caín, pero él trabajaba con el ganado. Ahora, un momento decisivo en este mito es la escena de las ofrendas. El texto relata que después del nacimiento de Caín y Abel, pasó el tiempo y un día Caín llevó a Dios una ofrenda del producto de su cosecha, dado que era agricultor. Y también Abel llevó a Dios las primeras y mejores crías de sus ovejas. El Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín y a su ofrenda, por lo que Caín se enojó muchísimo y puso muy mala cara. En otras versiones dice que sintió ira y su semblante decayó. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué te enojas si pones tan mala cara? Si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara, pero como no lo haces, el pecado, o lo podemos entender como el mal, la pasión de la ira, está esperando el momento de dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. ¿Qué pasa en esta escena? El lugar privilegiado de Caín se ve amenazado cuando se enfrenta al desengaño que introduce Dios. La escena de las ofrendas en el relato de Caín y Abel representa, por lo tanto, un momento decisivo. La elección de Dios en tanto gran otro, padre simbólico y diferencia radical, podemos pensarlo así en términos psicoanalíticos, elige la ofrenda de Abel, es decir, el segundo hermano, por encima de la de Caín. Y esta elección no es arbitraria, porque el texto nos menciona que Abel le presenta a Dios los primogénitos de sus ovejas, lo más gordo, lo mejor. Pareciera que Abel hace un mayor esfuerzo que Caín. Y Caín, pues el texto simplemente dice que presentó una ofrenda de sus frutos. Entonces, cuando Caín es rechazado, Dios rechaza su ofrenda, ¿qué es lo que experimenta? Una herida narcisista de verse y sentirse desplazado. Experimenta también envidia de que su hermano posee la mirada probatoria del Padre y el reconocimiento de Dios.
Entonces, esta aceptación por parte de Dios de la ofrenda de Abel y el rechazo de la ofrenda de Caín constituye el primer momento de escansión simbólica que fractura la posición imaginaria de Caín como único objeto de la aprobación del Padre. Y otro punto a mencionar aquí es que hay un antropólogo que en lo personal considero que tiene una relación muy importante con el psicoanálisis, a pesar de que él era muy crítico con el psicoanálisis. Y este antropólogo se llama René Girard, y él trabajó entre muchos temas el tema de el sacrificio y, digamos, todo lo que se juega en la elección de una víctima para sacrificarla. Y en este sentido, lo que René Girard va a comentar es que a través del sacrificio el sujeto libera las tensiones que en un momento dado, si no se liberaran a través de un sacrificio, se desplazarían contra una persona. Y entonces el sacrificio, digamos, viene a ser como una especie de paliativo de esa violencia latente de la persona. Entonces, en este sentido, pues el sacrificio animal realizado por Abel desplaza su propia agresividad latente hacia su hermano, porque esta agresividad pues no está explícita, pero recordemos que el psicoanálisis busca los significados latentes del mito. Entonces, Abel presenta un sacrificio animal, podemos pensarlo como un ejercicio en donde él desplaza la agresividad fraternal latente, pero por el contrario, Caín, en su condición de agricultor, no cuenta, y va a decir eso René Girard, con un mecanismo sacrificial que le permita desplazar la violencia que lo habita. A diferencia de Abel, cuyo sacrificio animal funciona como una descarga simbólica de la tensión fraterna, Caín carece de este medio ritualizado que canalice su frustración. Entonces, al no disponer de una solución sacrificial, la violencia se acumula y finalmente se desborda en forma de un acto homicida, transformando a su propio hermano en víctima. Y bueno, algo que también va a plantear René Girard es la cuestión de un deseo mimético. Es decir, él aborda los mitos desde esta teoría del deseo mimético, y él lo que plantea es que en la lógica mimética todos nos imitamos constantemente. Nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar e inclusive nuestra forma de desear. Entonces, en esta lógica mimética, que se expresa claramente en el relato de Caín y Abel, Abel se convierte simultáneamente en modelo y en rival de su hermano. El deseo de Caín es atravesado por la mirada divina dirigida a su hermano. Y podemos pensar, ¿no? Si Abel no hubiera estado presente en la escena, es probable que el rechazo de Dios hubiera provocado en Caín apenas un sentimiento pasajero de frustración. Pero es precisamente porque él está en la escena, es precisamente por eso por lo que se da la comparación, la constatación de que la ofrenda de Abel ha sido aceptada y la suya no, la de Caín ha sido rechazada. Entonces, es curioso pensar que el rival pues no es un competidor externo, sino que es alguien que es cercano, y además el rival es alguien que marca el objeto como deseable, volviéndose modelo del deseo en su forma más esencial. Y también, digamos, hay en el plano imaginario una noción de que el otro goza plenamente del objeto deseado, ¿no? De que el otro está, digamos, en una posición de permanente completud con el otro. Y se ve al otro desde esa posición de comparación y por ende de carencia, ¿no? Lo que ignora el sujeto es que el otro, pues, no siempre goza de la aprobación.
y no, el otro no necesariamente goza permanentemente de la aprobación del padre, pero digamos, esta cuestión de la envidia, de los celos, el sujeto se coloca en una posición de carencia, como mencionaba, y en su imaginario contempla al otro como si constantemente ese otro estuviera, en este caso Abel, ¿no? En una completud y en una cercanía total con Dios. Y se pierde, digamos, la objetividad, ¿no? Se trata de una escena, se trata de un momento de unas ofrendas, un momento que se puede revaluar, del que se puede aprender y del que puede, el que puede repetirse, pero eso lo ignora el sujeto. Ahora, ¿cuáles son los sentimientos que surgen en esta escena? Porque como les mencionaba, el texto indica que Caín, al sentirse rechazado por Dios, siente ira y dice, ¿no? En alguna traducción dice que se decae su semblante. O sea, hay dos afecciones. Por un lado está la ira y por otro lado está la melancolía, es decir, la tristeza por un objeto que se ha perdido. Eh, entonces, Dios, cuando se da cuenta que Caín está poniendo muy mala cara, se aproxima a él y le comenta, ¿no? ¿Por qué te enojas y pones tan mala cara? Si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara, pero como no lo haces, el mal te está dominando. Y este pasaje revela que incluso en el umbral del crimen, o sea, antes de que Caín cometiera el crimen, la ley simbólica ofrece una posibilidad de elaboración. El deseo puede ser mediado y la violencia aún puede ser evitada. La ley simbólica propone una alternativa. De acuerdo con Recalcati, esta interpelación divina adopta la forma de una enunciación paternal que busca aliviar la herida narcisista provocada por el rechazo. Dios invita a Caín a levantar el rostro, es decir, a recuperar su dignidad y reinscribirse en el circuito de la ley. La intervención de la ley simbólica ofrece a Caín una posibilidad de giro subjetivo. Lo convoca a una introspección, a un examen de conciencia, para, digamos, en un intento de poder contener esas pulsiones, de poder también elaborarlas. ¿Y qué va a pasar, no? Caín, pues, va a rechazar esa vía y, pues, va a encarnar esta figura de quien rechaza la ley simbólica representada por Dios. Y de nuevo, ¿no? Como de alguna forma se repite la escena del Edén. Se puede percibir como una ley arbitraria, injusta desde la perspectiva de Caín, y en lugar de asumir la mediación de la ley, Caín opta por la vía de la desobediencia violenta, creyendo que al eliminar a su hermano va a poder restituir ese lugar privilegiado que tenía. Sin embargo, bueno, lo que va a encontrar más adelante, pues va a ser más bien el camino de la errancia, de la culpa y de la maldición, como vamos a ver más adelante. Y bueno, en la escena del fratricidio, el texto bíblico nos comenta lo siguiente. Y dijo Caín a su hermano, ya digamos, pasamos de escena de las ofrendas, Caín le dice a su hermano, salgamos al campo. Y aconteció que estaban ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. El verbo hebreo que introduce esta escena es el verbo decir, que aparece en la fórmula inicial. Entonces, Caín dijo a su hermano Abel. Y en la tradición hebrea, este es un verbo que es seguido de un contenido explícito. ¿No? Es decir algo. Se tiene que poner, digamos, un enunciado, un predicado, una acción. Lo que hace especialmente llamativa la interrupción abrupta en este caso. ¿Por qué? Porque en algunas traducciones tempranas del Génesis se incorpora la frase salgamos al campo como contenido discursivo atribuido a Caín.
Sin embargo, existe un debate acerca de si estas palabras forman parte del texto original o fueron subsecuentemente versiones que fueron añadidas, interpolaciones agregadas para, digamos, mostrar cierta aclaración. En cualquier caso, hay una omisión de diálogo entre esa invitación que le hace a su hermano o lo que le dice a su hermano y el acto en sí, lo cual evidencia desde mi punto de vista la ausencia de una mediación simbólica, es decir, de un diálogo entre él y su hermano, y podemos pensar muchas cosas que pudieron haber platicado. Caín le pudo haber dicho, oye, me sentí muy mal de haber sido rechazado, oye, estoy muy enojado contigo. No existe ese diálogo, hay una ausencia, por eso es una elipsis, ¿no? Hay un corte, hay un salto de lo que le dice Caín, esto de salgamos al campo, hay una omisión de ese diálogo y se pasa al acto, ¿no? Entonces, es una especie como de salida de escena al campo de lo real en términos psicoanalíticos. Es decir, el campo de donde ellos estaban, el lugar donde ellos estaban, en donde Dios estaba presente, la ley estaba presente, pareciera que Caín invita a su hermano para salirse de ese campo y entrar a un espacio en donde Dios no va a estar presente, donde Dios no lo va a ver para poder asesinarlo. Y bueno, este concepto de salida de escena es un concepto de hecho que Lacan retomó y que lo asocia él al pasaje al acto, que el pasaje al acto pues lo podemos entender como una tentativa desesperada y fallida de recuperar un sentido perdido. Es una salida errática, ¿no? El sujeto sale a buscar algo que ha sido rechazado o expulsado. Y bueno, el transgresor, en este caso Caín, al franquear esos límites de la ley, deja de ser sujeto en sentido estricto y se precipita en un campo fuera del orden simbólico, donde la violencia desorganiza en realidad su vida psíquica, como vamos a ver más adelante. Entonces, el pasaje al acto es una huida respecto del otro, es decir, de Dios, de la ley, para buscar cometer un acto fuera de esos límites. Y bueno, al eliminar al hermano, al asesinarlo, Caín en realidad lo que cree suprimir es toda forma de rivalidad y alteridad. En su imaginario, nadie más interpondrá entre él y Dios, ya sea Dios o la figura materna. Es lo que él cree, ¿no? Él, digamos, busca recuperar esta posición como hijo único y la presencia del hermano se vive como una presencia intrusiva que hay que eliminar. Y es curioso cómo René Girard también lo va a explicar, porque lo que menciona es que la rivalidad se va exasperando, es decir, va creciendo la rivalidad. Como yo quería exponerles desde el inicio, o sea, la rivalidad comienza desde el nacimiento del segundo hermano, pero esta rivalidad va creciendo y llega a un punto en donde, digamos, originalmente hay un objeto en común de deseo que está en disputa. En este caso podemos pensar qué es lo que se desea, la aprobación del padre, la mirada del padre. Pero en la exasperación de la rivalidad, este objeto se olvida. Es algo que va a decir René Girard. Cuando ya la rivalidad llega a un punto de exasperación, el objeto se va a olvidar. Y entonces al sujeto no le va a importar ya tener o no tener ese objeto. El objetivo y el deseo se va a enfocar completamente en aniquilar al otro. Y es curioso porque al aniquilar al hermano, pues también, digamos, daña al padre en el sentido de que el padre también amaba a Abel. Y originalmente, si Caín se había sentido enojado y triste ante el rechazo de Dios, pues uno podría pensar, bueno, si quería la aprobación del padre, pudo haber aceptado la invitación de hacer una introspección, pudo haber aprendido esa lección y pudo haber hecho
realizado otra ofrenda, y no es así. Se olvida de Dios. Al contrario, inclusive podemos pensar que busca también dañarlo, como también, digamos, ligando también el fratricidio a un parricidio ahí también latente, de dañar y de matar al padre. Y bueno, él termina, como les mencionaba, eligiendo a Abel como un chivo expiatorio. ¿Qué es un chivo expiatorio? Pues es una víctima que no es la causa original del malestar, digamos, no es la causa real del malestar. Es una víctima arbitraria que no se relaciona directamente con el malestar del sujeto, en el sentido de que Caín en realidad pues no era culpable de que su hermano fuera rechazado, él hizo lo que tenía que hacer, pero en el mecanismo del chivo expiatorio que se ha entendido como un mecanismo inconsciente, la persona o el sujeto, en este caso Caín, es un convencimiento total de que la víctima realmente tiene la culpa de su malestar y tiene que ser eliminada. Entonces, ¿qué pasa después? ¿Qué pasa después de este asesinato? Dios se acerca con Caín y le pregunta, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él responde cínicamente, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y Dios le va a decir, pues, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y lo maldice, le dice, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu hermano la sangre, y cuando le abres la tierra no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Entonces, es interesante cómo en este mito la sangre tiene un animismo, la sangre de Abel habla. Es como esa presencia que insiste y que retorna del crimen, a pesar de que lo asesinó, el hermano pervive y lo podemos interpretar como una culpa inconsciente de que él en realidad no se puede desligar de ese crimen. Y bueno, las maldiciones que Dios le impone es la expulsión y la maldición de la tierra. Curiosamente, de nuevo, como pasa en la caída, porque también maldice Dios la tierra que trabajaba Adán, y también Adán y Eva son expulsados del paraíso. ¿Y cuáles son, digamos, las consecuencias psíquicas de la transgresión fratricida? Aquí, pues en el texto bíblico nos dice que Caín le dice a Dios, de alguna forma parece ser que se está quejando. Grande es mi castigo para ser soportado. He aquí que me echas hoy de la tierra, de tu presencia, y voy a ser errante, extranjero, y cualquier hombre me va a matar. Entonces, esto se puede interpretar como una posición paranoica de pensar que va a sufrir el mismo daño que infligió a su hermano. Y posteriormente, bueno, Dios, ¿qué hace? Le contesta que no, le contesta que busca una forma Dios de ponerle un límite al ciclo de la violencia, porque en ese contexto semítico existía algo que se llamaba la venganza de la sangre, que consistía en que si alguien cometía un asesinato, los familiares de la víctima tenían la responsabilidad de vengar ese asesinato. Pero en este caso, digamos, Dios no asesina a Caín, sino que le pone una marca, que es conocida como la marca de Caín, y que se ha pensado que pues posiblemente era una marca en la frente, o se ha pensado que pudo haber sido una especie de enfermedad o un tatuaje o algo, digamos, visible en su cuerpo, que pues al mismo tiempo funcionaba como un estigma, pero también como una protección para que nadie lo pudiera matar. Entonces, esta marca de Caín funge como una castración simbólica, es decir, como
realmente una inscripción de la ley en el sujeto, que pone fin al ciclo de la violencia. Y el destierro de Caín, bueno, el texto menciona que Caín se va a vivir a la región de Nod, al oriente del Edén, y Caín se une con una mujer y da luz a Enoc, a su hijo. Va a fundar una ciudad y le va a poner a su hijo el nombre de la ciudad. Entonces, es curioso que Caín se convierte, después de todo, y a pesar de la transgresión, en un sujeto capaz de reconstruir y dar sentido a su existencia dentro del orden simbólico, es decir, dentro del orden de la ley, gracias a esa marca, gracias a esa inscripción de la ley. Él, digamos, de bien en padre, que pues psicoanalíticamente se ha hablado mucho de qué significa ser un padre y ejercer esta función. Y él, no solamente de bien en padre, sino que se le considera como el primer hombre que funda la civilización. Entonces, él viene a ser una especie de ancestro mitológico de la civilización, por lo que esta marca de Caín nos representa a todos. Y bueno, a pesar de que la historia de Caín puede verse como si tuviera un final feliz, el texto nos habla un poco de la descendencia de Caín y nos comenta que dentro de la descendencia de Caín hay un personaje que se llama Lamec, que viene a, digamos, a enunciar que vuelve a asesinar. Entonces, pues la violencia no termina del todo, es lo que nos está mostrando este texto. E inclusive, digamos, en esta imagen, ¿no? Es Lamec, él tiene dos esposas y él hace una especie de apología de la violencia, diciendo que él ha matado a un hombre, ha matado a un muchacho, y que si Caín va a ser vengado 7 veces, a él lo tienen que vengar 70 veces 7. Entonces, esta transgresión, pues, como les mencionaba, se vuelve una afirmación de poder, una apología de la violencia, y en consonancia con un psicoanalista que se llama Leopold Sondy, pareciera que hay una especie de inconsciente familiar que se repite una y otra vez a través de las generaciones. También se repite una especie de contagio de la violencia, de nuevo inconsciente y a través de las generaciones. Y bueno, de acuerdo a la teoría de Leopold Sondy, los ancestros perviven en nuestro inconsciente y ya sea de forma manifiesta o latente, el sujeto es portador de esos deseos y de esos conflictos de sus ancestros. Entonces, algo que va a recalcar René Girard es que la cultura nacida de la violencia retorna a la violencia. Entonces, pues la violencia no termina del todo superada. Hay, digamos, como una paradoja, ¿no? O sea, hay una intervención divina que impone la marca en Caín, hay una posibilidad de reinscripción del sujeto en el orden simbólico, pero la violencia no se supera completamente, sino que se transmite y se repite en cada generación, ¿no? Entonces, en este sentido, cada generación debe de elaborar sus propios conflictos respecto a la violencia fratricida. Y bueno, ya para adentrarnos un poco a la conclusión final, me gustaría brevemente presentar un poco de la teoría de este psicoanalista que les mencionaba, que se llama Leopold Sondy. Él nació en Nitra, en el Imperio Austrohúngaro, actualmente Eslovaquia, y él se interesó particularmente por la figura de Caín. Escribió muchos artículos y un libro entero sobre Caín, y él lo que nos va a comentar, Leopold Sondy,
es que Caín evoca algo de lo que todo ser humano es capaz. Caín y Abel él los va a considerar como símbolos del destino humano, como posibilidades existenciales. Es decir, que en un momento dado nosotros podemos ser transgresores como Caín, o en un momento dado podemos ser víctimas de la violencia. Y bueno, que Caín y Abel sean símbolos del destino humano no implica únicamente que alguien pueda, en sentido literal, asesinar a su hermano o prójimo, sino que aquellos también pueden manifestarse en formas latentes, reactivas y compensatorias. Y que, pues bueno, todos vamos a lidiar o hemos lidiado con la violencia de forma directa o indirecta en algún momento de nuestras vidas. Y bueno, también lo que nos va a decir Sondi es que la figura de Caín va a representar a un espectro de personas a las que él denomina cainitas, e inclusive una naturaleza de Caín que va a denominar cainismo. Y este cainismo, pues, es algo que habita en todos nosotros. Y digamos, no solamente se va a exponer de forma literal, como les mencionaba, a través de crímenes, sino también lo que va a decir es que este cainismo tiene rostros abelizados. O sea, es decir, que hay violencias que aparentemente no son violencias, que están maquilladas, pero que en el fondo pues sí lo son y hay, digamos, toda una pulsión fratricida. Y de hecho, pues muchos de las características de Caín, que se puede pensar como el narcisismo, la ambición, el sentimiento de superioridad, pues son no solamente tolerados, ¿no? Sino muchas veces exaltados en contextos laborales, educativos, académicos, políticos y religiosos. Y en nuestro panorama actual, pues la agresividad y la violencia se ha adaptado a nuevas herramientas tecnológicas y culturales. Entonces, va a decir de hecho Sondi que el Caín cotidiano se encuentra encubierto. Entonces, hay más, digamos, Caínes que no son, que van a estar ocultos, que van a estar camuflados. Y es Sondi el que va a hablar de un complejo de Caín para mencionar cómo se va a dar, digamos, este conflicto entre la ley y el deseo fratricida y el deseo de la violencia que se va a manifestar en un complejo de Caín, del que de alguna forma yo pienso que todos vamos a atravesar tarde o temprano. Entonces, pues desde esta perspectiva, Caín nos representa una personalidad extraordinaria o excepcional. Sus rasgos pueden encontrarse con frecuencia en la vida cotidiana. Y algo también que Sondi menciona es que hay un eterno retorno de Caín. Él dice literalmente, Caín gobierna el mundo. A quienes lo duden, les aconsejamos que lean la historia del mundo. Para Sondi, de hecho, la mayor parte de la historia consiste en el eterno retorno de Caín. Y va a decir que no es Dios o la ley el personaje que se manifiesta en la historia universal, sino que es Caín. Y me gustaría también terminar con esta cita, donde Sondi resaltó que Caín puede manifestar delirios de contenido político, ¿no? Llegando a convertirse en un criminal de guerra. Y va a decir, los cainitas no desarrollan únicamente delirios religiosos, sino también en circunstancias caóticas, ideas delirantes políticas que resultan peligrosas. Cuando un cainita está poseído por una idea delirante hipernacionalista y alcanza el poder político, esto no solo conduce al infierno de la tiranía, y a la movilización del sentir cainita latente en las masas, sino también el asesinato en masa y a la guerra. Así ha sido siempre y así seguirá siendo en el futuro.
Entonces, bueno, nos encontramos ante un eterno retorno de Caín y esta cita me pareció muy importante por todo el contexto de guerra en el que actualmente estamos inmersos. Y bueno, como conclusión también, ¿qué pasa con la marca de Caín? La marca de Caín, como les comentaba, pues es una marca de la humanidad, es un recordatorio de que todos llevamos dentro de nosotros mismos el impulso a la violencia, pero que también tenemos la capacidad de asumir la ley, de reconocer la falta y de encontrar una salida para elaborar los deseos infantiles frustrados que no implique la aniquilación del otro. Para Sondi, de hecho, la predisposición cainita es un rasgo inherente a la naturaleza humana, pero que no define el destino humano irrevocablemente. A pesar de la violencia y el daño causados por Caín, existe una posibilidad de redención. Y va a decir Sondi que incluso en el Caín más sangriento hay un toque de Abel, un toque de humanidad. Eso de que quizás no todo está perdido. Tal vez eso fue lo que mantuvo con vida a Sondi. Él mismo reflexiona porque estuvo en un campo de concentración. Y bueno, recordar que hay un Caín que duerme en cada uno de nosotros y de nosotros depende apaciguar a ese monstruo que habita en nuestro interior. Y bueno, aquí dejo la presentación, voy a dejar de compartir. Ya dejé de compartir, ¿verdad? Sí, 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 sí. Okay. Espero no haberlos abrumado con tanta información. No, 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 al contrario, pero sí mucho que pensar, por supuesto. Muchas gracias, Paula. Sí, un tema muy interesante. Justo lo platicaba hace un momento con Juan de Dios, que desconocíamos bastante, ¿no? Sobre la existencia de este complejo, hasta recién que compartiste tu trabajo con nosotros. Y bueno, para mí, por supuesto, es inevitable pensar en el símil del complejo de Edipo, ¿no? De repente. Y conforme iba escuchando tu presentación, por supuesto, algunas dudas se iban despejando, también con la lectura, por supuesto, de algunos pasajes de tu trabajo, porque, por supuesto, venía a mi mente y este complejo igualmente tiene este estatus de universal, de repente, ¿no? Como se anunció en algún momento con el complejo de Edipo. Eh, y bueno, tengo una pequeña pregunta para ti, Paula. Y es, bueno, Freud, respecto al complejo de Edipo como tal, nos marca que hay una posibilidad de sepultamiento, ¿no? No tanto de resolución o de finalización del complejo de Edipo, ¿no? Y según lo que escuché, por supuesto, igualmente este complejo, en el caso de Caín, asociado más con el aspecto de la violencia y demás, está presente, digamos, en el inconsciente humano, pero ¿se ha pensado alguna especie de sepultamiento o resolución de este complejo en este plano? Eh, es muy interesante la pregunta que haces porque sí, sin duda, muchos de los psicoanalistas o, bueno, por ejemplo, estoy pensando particular en Gerard Haddad, que él trabajó el complejo de Caín y él lo que va a retomar es y va a proponer es una articulación entre el complejo de Caín y el complejo de Edipo e inclusive va a darle una presencia más importante al complejo de Caín, es lo que él va a sostener en su libro. Y de alguna forma, no se trata de elegir un complejo sobre otro, sino que yo creo que es interesante pensarlos como dos complejos que están articulados, porque en los dos se experimenta rivalidad, se experimentan celos, pero cambian un poco los personajes. Por ejemplo, Sondi algo que decía es que en el complejo de Edipo hay una constante lucha por ser el objeto de amor de la madre. Y en el complejo de Caín, ese lugar de la madre no es tan relevante como el lugar del padre y de reconocimiento por parte del padre.
Entonces, esta cuestión del sepultamiento, yo lo pienso más como que no siempre el complejo está presente en las personas, sino que hay una especie de momento en donde ese complejo no está manifiesto, se sepulta y vuelve a resurgir otra vez en la vida del sujeto. Y lo pienso yo con esto que hablaba de las generaciones. Toda esa frustración, ira, melancolía, deseo de venganza, etcétera, que está en el sujeto, puede mantenerse acallado por un tiempo, pero después puede manifestarse, que es un poco como lo que yo quería explicar al relatar el mito. Está la escena de las ofrendas y Caín no asesina a su hermano inmediatamente en ese momento, a pesar de que en ese momento experimenta la ira y la melancolía, sino que esas emociones, de alguna forma, como que se sepultan y empiezan a coserse dentro del sujeto y surgen en otro momento, porque esa, digamos, esa fase de sepultamiento no es una elaboración, se queda todo eso de forma latente, pero no se elaboran esos afectos. Entonces, mientras no se elaboren, pues eso va a retornar de una forma abrupta y violenta. Ok, ok. Muy interesante, es cierto. Muchas gracias, Paula. Y también tengo otra duda, robándome también el tiempo de las personas que comentaron, porque ya hay por acá también algunas preguntas y felicitaciones. En un momento te leo, Paula. Por ahí lo mencionaste, pero me quedé con la duda de en la estructuración del mito, ¿cómo piensas esta diferencia entre Dios, justamente, que aparece como personaje, y el padre de Caín y Abel, que fue Adán, ¿verdad? Sí, es interesante porque en la concepción judio-cristiana y es algo que de hecho que también menciona Freud explícitamente, que Dios viene a ser una proyección del Padre y que inclusive pues en el ámbito religioso se le nombra a Dios Padre. Entonces, en la concepción lacaniana, Lacan hace una diferencia entre el Padre real, que es, digamos, el padre biológico, y el padre simbólico, que es, digamos, un significante que no necesariamente va a encarnar en una persona, que inclusive Lacan va a decir que con el simple hecho de nombrarlo, va, digamos, ejercer ese poder. Eh, y directamente Lacan menciona que Dios se puede entender desde un sentido psicoanalítico, ¿no? Obviamente, que Dios se puede entender como un padre, como el padre simbólico por excelencia, o sea, como aquel padre o figura paterna. ¿En qué sentido figura paterna? En el sentido en que va a representar la ley. Entonces, me llama mucho la atención que Adán no figura en el relato y por eso yo lo interpreto como hay una falla en esa función del Sí. padre real, que normalmente es el que ejerce la ley, y tiene que venir de alguna forma el padre simbólico, en este caso es el personaje de Dios, para ejercer esa castración, ejercer esa Ok. ley. E inclusive yo pensaba y me acordaba del caso de Juanito, que es el caso de un niño que Freud está supervisando al padre y lo que Lacan va a decir es que Freud va a hacer la función de padre simbólico, digamos, va como coacheando al padre de cómo intervenir con su hijo y digamos el padre de Juanito pues es el padre real, es el padre biológico. Pero el tratamiento de Juanito, la terapia de Juanito, se lleva y se logra porque Freud, en tanto padre simbólico, que es como lo interpreta Lacan, va haciendo, digamos, esa intervención y va guiando al padre para que realmente pueda
hacer su función como padre real. Y yo creo que esto, digamos, más allá de estos conceptos, nos hace pensar mucho en la función actual del padre, de los padres reales, y también Sí, en general en la función del padre, porque en psicoanálisis sabemos que la función del padre la puede ejercer la madre, la tía, inclusive un hermano mayor puede ejercer la función del padre, pero que muchas veces hay una falla y hay una falta de un padre que, digamos, ejerza su papel, no como un padre tiránico, sino, digamos, como un padre amoroso que ejerza la ley y que permita que el sujeto crezca con estos límites que van a permitir que devenga en un sujeto deseante. ok, ok. Sí, muchas gracias, Paula. Sí, me hace mucho sentido tu respuesta. Eh, Ahora sí te leo algunos de los comentarios que nos dejaron por acá. José Luis Rendón nos dice un tema muy interesante. Omar Becerra manda saludos, saludos a la maestra Paola. Mar Lord nos deja acá una pregunta. Dice, entonces, Caín asesinó a su hermano porque no satisfizo su deseo de violencia cuando Abel sí lo hizo al realizar su ofrenda. Sí, ese es uno de los puntos que recuperé de René Girard, el antropólogo, y que es muy interesante porque en realidad lo que él va a sostener es que la violencia no es solamente de los personajes malos, sino que todos tenemos dentro de nosotros esas tendencias agresivas. Quizás algunos más, digamos, en mayor medida que otros, pero al final la agresión constituye parte del sujeto y está latente, e inclusive yo lo pienso así, la violencia está latente en cualquier vínculo humano. Entonces, esta cuestión del sacrificio se piensa así, digamos, de forma antropológica, ¿no? ¿Cuál era el significado de los sacrificios animales? Inclusive se pensaba que los sacrificios animales eran una forma de sustituir víctimas reales de personas. Pero pensándolo hoy en día, digamos que no, en nuestro mundo contemporáneo, que no tenemos esos mecanismos y que inclusive pues para nosotros representan mecanismos de mucha violencia también, yo creo que es importante entender que la agresión está dentro de nosotros y que es necesario buscar formas de sublimar esa agresión. Es decir, la agresión no se va a desaparecer por sí misma. Y esas, digamos, heridas que nosotros podemos tener, que nos pueden causar ira, no se van a desvanecer por sí solas. Entonces, la idea del sacrificio para mí representa una forma de pensar y de actualizar los mecanismos contemporáneos para poder sublimar la agresión. Y bueno, podemos pensar, se ha hablado mucho, ¿no? En psicoanálisis de las formas de sublimar la agresión a través del arte, a través de, pues de una elaboración directa, ¿no? En una terapia. Eh, pero sí, lo que va a decir René Girard es que la violencia, digamos, va a salir, ¿no? Entonces, o se elabora o va a salir y no hay como otra opción, ¿no? Y una vez que se desencadena la violencia, no hay, digamos, como forma de detenerla. Entonces, lo importante creo que es ese primer momento en donde surgen estos sentimientos, poder ir a la raíz de esa violencia que está en nosotros, que en el caso de Caín y Abel, pues es interesante, ¿no? No es la violencia así nada más, sino que la raíz es una herida que produce el rechazo, es un sentimiento de pérdida. Entonces, detrás también de la ira como pasión y de las violencias y de la agresión, puede haber en realidad
mucha melancolía por una pérdida. Entonces, una forma de lidiar con la violencia puede ser lidiar con esas pérdidas, elaborar esas pérdidas para poder evitar que esa violencia o esa agresión, esa ira se exaspere y, digamos, salga de manera abrupta. Ok, gracias. Alondra también nos deja el comentario, qué interesante. Estoy muy sorprendida y agradecida por tanto conocimiento compartido. Rubí Peña, un saludo Rubí, nos deja también aquí un apunte. Dice, es interesante notar cómo Génesis 4, 16, 17 dice cómo Caín se puso a morar en determinado lugar y que allí se ocupó en edificar una ciudad y le puso por nombre Enoc como su hijo. Es como si intentara forjar una identidad y legado buscando validación externa, pues viene de un mundo en donde se sentía marginado, como buscando su autonomía y control. Sí, totalmente. Gracias por los comentarios y sí, es realmente interesante porque esa parte no se conoce tanto. Creo que la mayoría de nosotros ubicamos a Caín, sí, como el personaje que asesinó al hermano. Y a veces yo cuando menciono, estoy trabajando el mito de Caín y Abel, se confunden de hecho los hermanos, ¿no? Como uno mató al otro y a veces como que no se recuerda quién mató a quién. Eh, Curioso, ¿no? En toda esta cuestión también como de la mímesis, pero casi no se conoce digamos, popularmente esta otra parte de la historia, ¿no? Que es, como yo lo entiendo, como una reinscripción y recuperación del sujeto otra vez en el orden de la ley, que queda marcado, ¿no? En realidad no se borra esa huella, se queda como un signo para siempre en su constitución como sujeto, inclusive podemos pensar que en su constitución corporal, pero el hecho de que construya una ciudad y tenga un hijo, pues habla de esta trascendencia, de esa transgresión, y es un personaje en ese sentido, pues que no solamente queda como el malo por excelencia, sino que también es un personaje muy humano, en el sentido en que el ser humano, pues, eh, se caracteriza por su deseo de transgredir, por su tendencia hacia la violencia, pero también por esta posibilidad de redención y de reconstrucción de su propia vida. Ok. Voy a continuar con las preguntas. Daniel García Rodríguez dice, muchas felicidades, maestra Paula, es un tema muy interesante. Una pregunta, ¿hay estudios clínicos sobre este complejo y cuál es el estado del arte del mismo? Leopold Sondy hizo muchísimos estudios de individuos y árboles genealógicos, porque de hecho él lo que buscaba era ese retorno de Caín en la genealogía. Y él tiene un libro que se traduce como Cainismo, en donde menciona esos estudios que hizo. Se pueden ver muchos casos en donde él identifica el cainismo y cómo se va manifestando en diferentes momentos de la vida, las experiencias que los sujetos tienen al nacimiento de los hermanos, o inclusive él inclusive hasta menciona como las elecciones vocacionales de las personas, como muchas veces también están influidas por ese cainismo, o también los complejos o los síntomas que pueden presentar algunas personas, los sueños también, analiza también los sueños de las personas que les llama sueños de Caín. Entonces, sí, él hizo un estudio realmente profundo de estos complejos. Sin embargo, digamos, hablando actualmente, este personaje y este concepto, y de hecho este autor, Leopold Sondy, no se conocen tanto,
De hecho, una psicoanalista inglesa, Juliette Michel, dice que las relaciones horizontales a veces tienden a ignorarse un poco, a desplazarse un poco, inclusive en el psicoanálisis, como que las figuras como centrales, pues son las relaciones con el padre, con la madre, como las relaciones horizontales. Pero ella lo que invita también es como a poner atención a esas relaciones horizontales con los hermanos, con los pares. Entonces, actualmente, pues, digamos, sí, en cuanto al estado del arte, pues sí hay autores contemporáneos que han retomado la figura de Caín, como es Massimo Recalcati, como es Gerard Haddad, pero digamos son una minoría en comparación con los autores que hablan de, digamos, como de relaciones horizontales, ¿no? La relación con el padre, la relación con la madre. Ok, muy bien. Alberto Irriagabate nos dice, ¿por qué este mito se considera un acto fundante de la civilización? ¿Hay paralelismos con otros mitos donde sucede algo similar, como con Rómulo y Remo, Seth y Osiris, por ejemplo? Ok. ¿Me lees me puedes volver a leer la pregunta? Claro que sí. Dice, ¿por qué este mito se considera un acto fundante de la civilización? Yo creo que es la central. Ajá. Ok, sí. Sí. Sí, es que es todo un tema, es todo un tema esta cuestión de, se le conoce inclusive como asesinato fundador. ¿Por qué asesinato fundador? Porque esta escena de los hermanos en disputa, en donde uno asesina al otro, generalmente es un mito que está al inicio de la historia mítica de las civilizaciones, incluida la de México. Eh, por ejemplo, la más famosa es la de Rómulo y Remo. Son dos gemelos que están en disputa, uno asesina al otro, y a raíz de eso se funda la ciudad de Roma. Entonces, mucho se ha debatido al respecto, porque pareciera que entonces la pregunta polémica es, entonces la violencia es necesaria para que exista la civilización. Y yo reflexionando, mi interpretación personal es que en sí lo fundador no es el asesinato de la violencia, sino la ley, la prohibición de la violencia, la inscripción del sujeto en la ley, lo que hace posible la sociedad. Porque, digamos, en un mundo en donde hay un ciclo continuo de violencias, pues la humanidad se destruye a sí misma, que es, digamos, lo que pasa en las guerras y las preocupaciones actuales, de hecho. Entonces, yo considero que toda esta cuestión del asesinato fundador, que es todo un tema en antropología, más bien debe remitirse a la cuestión de la ley. Lo realmente fundador es que el sujeto es capaz de inscribirse a una ley. De hecho, Freud va a hablar, por ejemplo, de la inscripción del mandato de no matarás, ¿no? Que dice, más allá de las religiones, pues es un mandato inconsciente que debe de estar inscrito o que está inscrito en el inconsciente y que ese límite, esa ley, permite la convivencia humana y permite que podamos sobrevivir, porque si no, se vuelve un ciclo interminable de violencia y en donde unos se imitan a otros y nos destruimos y no es posible entonces la civilización. Entonces, en ese sentido, lo fundante para mí es la ley. Ok, muchas gracias, Paula. Y bueno, acá en los comentarios continúan las felicitaciones. Hay varias felicitaciones, Juan Pablo también, Marlon, José Luis Rendón y Juan de Dios, por acá estuvimos también en comunicación, tuvo problemas con su computadora, pero estuvo por acá escuchándonos y me dejó una pregunta que me parece muy interesante, muy pertinente. Él pregunta, ¿cuál fue la dificultad para ti para poner en diálogo dos saberes como el psicoanálisis y la antropología? Mm,
No creo que haya habido como una dificultad per se. Más bien, algo que me sucedió es que había hecho yo algunas lecturas de René Girard y de Levi Strauss, que maneja también pues los mitos, estudió más de 1000 mitos Levi Strauss. Eh, y bueno, propuso todo un modelo también para comprender los mitos desde su teoría estructuralista. Entonces, algo que me sucedía es que cuando estaba leyendo el mito, no podía ignorar esas propuestas. Y particularmente René Girard, como les mencionaba al inicio de la exposición, a pesar de que él era muy crítico del psicoanálisis y él definitivamente no se hubiera autodenominado eh, afín al psicoanálisis, a lo largo de su obra él estuvo en constante diálogo con algunos conceptos psicoanalíticos y, por ejemplo, particularmente toda su teoría sobre el chivo expiatorio, me llama mucho la atención cómo él mencionaba que una de las características fundamentales era la inconsciencia del sujeto, del perpetrador, respecto de su víctima. O sea, cuando nosotros elegimos un chivo expiatorio, el sujeto está convencido de que la víctima tiene la culpa. O sea, hay un proceso que yo nombro inconsciente. Entonces, René Girard se ha retomado mucho en psicoanálisis, a pesar de que él era crítico del psicoanálisis. Y bueno, por algo también él dialogaba constantemente con los conceptos del psicoanálisis. Entonces, pues no encontré dificultad, porque además Freud, de hecho, pues es retomado por muchos antropólogos, su obra de Tótem y Tabú, y en su obra de Tótem y Tabú también retoma a lo que actualmente podríamos llamar como antropólogos. Eh, por ejemplo, retoma es que en ese entonces no se les llamaba así, ¿no? Pero a un teórico que escribió mucho sobre los pueblos semíticos. Entonces, si uno va a esa obra y lee toda la discusión teórica y a todos los autores que va retomando Freud, hay muchos temas antropológicos que Freud retoma. Entonces, creo que hay una ligazón muy fuerte entre la antropología y el psicoanálisis, porque la antropología pues estudia la naturaleza del hombre y el psicoanálisis estudia el inconsciente del hombre. Entonces, creo que hay una afinidad entre la antropología y el psicoanálisis. Y el psicoanálisis, pues en general, es una ciencia que permite ese diálogo abierto con este tipo de disciplinas. Muy bien, muchas gracias, Paula. De verdad que fue una presentación sumamente interesante y se vio totalmente evidenciado también en la respuesta que hubo mucho interés. Bueno, se ve inmediatamente por las preguntas, también muy interesantes. Y pues bueno, no me queda más que reiterar el agradecimiento, Paula, por haber aceptado nuestra invitación, por supuesto, de parte de Juan de Dios y mía. Y también decirte que el espacio de Devenir tiene las puertas abiertas siempre para ti. Muchas, muchas gracias. Muchísimas gracias, Sergio, por estar aquí, por la escucha y a todas las personas que se mantuvieron hasta el final. No son a veces como conceptos tan básicos, tan simples, ¿no? Que requieren, digamos, de mucha discusión. Entonces, agradezco la escucha de todas las personas, las felicitaciones y las reflexiones y bueno, también estoy en toda la disposición de continuar el diálogo en tu espacio. Muchas gracias por escucharme y por invitarme. Al contrario, muchas gracias, Paula, y muchas gracias a las personas que también estuvieron acá con nosotros. Y nos vemos pronto en otro Facebook Live también. Gracias.